Bueno, muy buenas para todos. Hoy vamos a revisar entonces uno de los videos los aspectos introductorios a la inmunología dentro de las ciencias básicas. Y quien les habla, John Carlos Castaño, docente del programa de medicina en la Universidad del Quindío. Bueno, entonces, ¿cómo se entiende la inmunología? La inmunología es una disciplina que se dedica a estudiar la inmunidad biológica. Y así se denomina a la respuesta particular de un organismo ante un antígeno o al estado de resistencia que tiene una especie o un individuo frente a ciertas afecciones patógenas. La inmunología entonces es la rama de la medicina que se encarga de estudiar los mecanismos fisiológicos de respuesta del organismo frente a la presencia de microorganismos, toxinas o antígenos o células tumorales. En otras palabras, podemos decir que la inmunología es la ciencia que estudia cómo se defiende nuestro cuerpo de organismos o células tumorales que podrían dañar nuestra salud. El sistema que se encarga de llevar a cabo esta defensa es conocido como sistema inmunológico. En concreto, la inmunología estudia aquellas barreras de nuestro cuerpo o nuestro organismo que proponen para hacer frente a las enfermedades infecciosas causadas por microorganismos u otros organismos parásitos. Así se ocupa de estudiar los siguientes aspectos: barreras físicas como la piel, tejidos mucosos internos como pulmones e intestinos y la sangre con todos sus componentes. Esta respuesta inmune, para que sea exitosa, debe estar en un equilibrio entre estos dos extremos. Por un lado, el reconocimiento de lo no propio o extraño con la generación de una respuesta inflamatoria, pero también debe ocurrir una inhibición de esa respuesta inflamatoria. Y el otro extremo es cuando aparecen las reacciones de hipersensibilidad o alergias, que es cuando el sistema inmune nos puede causar enfermedades, como el asma, como las enfermedades autoinmunes que vamos a ver más adelante también. Y en el otro extremo vamos a tener la no respuesta o la anergia, la inhibición de la respuesta inmune, la tolerancia a ciertos antígenos, como por ejemplo los antígenos del feto durante el desarrollo embrionario por parte de la madre, y los privilegios inmunológicos que vamos a encontrar en ciertos órganos, como a nivel del sistema nervioso central, con la barrera hematoencefálica, la barrera hematoocular, la barrera hematotesticular, entre otras, que van a tener un comportamiento especial de la inmunidad dado al no reconocimiento de estos tejidos durante el periodo embrionario. Muy bien, entonces vamos a ir al extremo de la respuesta cuando se nos está sobreexpresando acá, cuando se está sobreexpresando el componente inflamatorio que puede llevar a una pérdida de la tolerancia. Entonces, ese es ese proceso de reconocimiento de lo no propio o extraño que va a llevar al establecimiento de la respuesta inflamatoria, las reacciones de hipersensibilidad o alergias, las enfermedades autoinmunes, el rechazo a los trasplantes y las reacciones de incompatibilidad, por ejemplo, del grupo ABO y RH durante el embarazo, y también los abortos de naturaleza autoinmune. Entonces, las enfermedades autoinmunes vamos a tener que es más o menos como está en esta caricatura, cómo funcionan las enfermedades autoinmunes. Entonces el sistema inmune reconoce lo propio como un intruso y da la orden de destruirlo. Esta célula propia dice: esperen chicos, soy uno de ustedes, y esta otra célula también que insiste en atacar lo propio, dice que, mm, que no escuches sus mentiras, ataquen a lo propio. Y cuando esto sucede aparecen enfermedades, entonces, como el lupus eritematoso sistémico o LES, la enfermedad celíaca, la esclerosis múltiple, entre otras. Aquí vemos una caricatura que nos ilustra muy bien esto. Entonces vamos a ver que las enfermedades autoinmunes son enfermedades producidas por la alteración del funcionamiento y autorregulación del sistema inmunológico, por lo que
se reconocen como no propias algunas estructuras, tejidos u órganos, atacándolos y finalmente causando daño. Existen enfermedades autoinmunes que afectan solo un órgano, se conocen como órganos específicos, por ejemplo, la tiroiditis de Hashimoto, o múltiples tejidos que se denominan sistémicas, como el lupus eritematoso sistémico. Aquí vemos entonces estas enfermedades: la esclerosis múltiple, la diabetes mellitus tipo 1, la enfermedad celíaca, la artritis reumatoidea, la psoriasis y los eczemas, y la que mencionaba hace un momento, que es la tiroiditis de Hashimoto. Esto es lo que normalmente sucede, que digamos que el sistema inmune saludable conoce a los agentes extraños, los ataca, y mantiene la integridad de nuestra tejidos, en este caso el tejido nervioso. Pero cuando ocurre una enfermedad autoinmune, entonces estas células atacan la mielina de estas neuronas, y entonces producen el daño de la mielina debido al proceso inflamatorio que se ha instaurado, el ataque de algunas células, en este caso T, que se confunden y atacan lo propio. Entonces, para retomar, las enfermedades autoinmunes más comunes: la esclerosis múltiple, las alergias, el escleroderma, la enfermedad celíaca, la diabetes mellitus tipo 1, la artritis reumatoidea, el asma, la enfermedad de Addison, la psoriasis, los fenómenos de Raynaud, el lupus, la enfermedad de Graves, que es otra tiroiditis, el vitiligo, la polineuralgia reumática, la sarcoidosis, la alopecia autoinmune, la enfermedad de Crohn y las hepatitis autoinmunes. Ahora vamos al otro extremo, al extremo cuando la respuesta inmune no está funcionando debidamente. Entonces, inhibición de la respuesta inmune con la aparición de la inmunodeficiencia. Entonces, es cuando aparece esa anergia, falta de respuesta, inhibición de la respuesta inmune, tolerancia a lo extraño, inmunomodulación por parte de algunas células tumorales, por ejemplo, es decir, paran la respuesta inmune para después progresar, o en el caso de muchos microorganismos que hacen lo mismo, hacen lo propio: virus, bacterias, protozoos, incluso helmintos, que son metazoarios, también son capaces de modular la respuesta inmune para poder sobrevivir, y entonces aparecen esos estados de supresión o inmunodeficiencia. Y también el desarrollo inadecuado durante el periodo de la gestación, que son las inmunodeficiencias primarias. Entonces, esta es la clasificación de inmunodeficiencias. Entonces, están las primarias o congénitas, y en ellas vamos a encontrar, por ejemplo, el déficit del sistema del complemento, el déficit en la producción, la generación de inmunoglobulinas, que pueden ir desde un déficit total, como la agammaglobulinemia, o un déficit parcial, que es la hipogammaglobulinemia. También podemos encontrar déficits en el número y función de las células fagocíticas, déficits y función en las células B y en las células T, y podemos encontrar una inmunodeficiencia combinada severa, que es cuando se conjugan la pérdida de capacidad, unidad de capacidad en la producción de inmunoglobulinas, y el componente de células T. Las inmunodeficiencias secundarias o adquiridas son aquellas causadas por agentes infecciosos, como por ejemplo el síndrome de inmunodeficiencia adquirida causada por el virus de la inmunodeficiencia adquirida, y también el uso de medicamentos inmunosupresores, como aquellos que utilizamos en las quimioterapias, la radioterapia, los corticosteroides sistémicos, los anticuerpos monoclonales y medicamentos para evitar el rechazo de los trasplantes y para el manejo de las enfermedades autoinmunes. Todo esto hace que la respuesta inmune disminuya, y entonces aparecen condiciones como las enfermedades oportunistas, o como el desarrollo de tumores debido a esa pérdida de la respuesta inmunológica en estas personas. Bueno, este era el primer video introductorio de nuestro curso. Muchas gracias por la atención. Aquí les dejo mi correo para dudas y comentarios: johncarlos@uniquindío.edu.co. Nos vemos en nuestro próximo video. Hasta pronto.